Bueno, en primer lugar, felicitaros por este empeño en seguir adelante con las controversias a pesar de la que está cayendo. Y bueno, pues mi planteamiento es hablar sobre la anticoncepción hormonal combinada en tiempos de COVID. ¿Y por qué? Porque hay una controversia al respecto, no sabemos exactamente. Este es mi conflicto de intereses y para contestar a si debemos, podemos seguir o utilizar la anticoncepción hormonal combinada durante la pandemia o hay que cambiar la prescripción, yo antes de eso quiero hacer un par de matizaciones sobre lo que veis aquí, es decir, por qué las mujeres tienen síntomas menos severos de COVID que los hombres o cuál es realmente el riesgo de tromboembolismo en pacientes con COVID y que utilizan anticoncepción hormonal, lo que sepamos, para acabar con, intentando responder a si podemos seguir prescribiendo anticonceptivos durante la pandemia o si hay evidencia sobre el efecto de los estrógenos en el desarrollo de la enfermedad. Vale. Lo primero, las mujeres, ¿por qué las mujeres presentan síntomas menos severos de COVID que los hombres? Bueno, sabemos que en general se infectan un poquito menos, no mucho menos, pero un poquito menos. Datos de incidencia global mundial de infecciones por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. Pero sabemos que desarrollan una enfermedad menos severa. ¿Y cuál puede ser la causa para explicar eso? Bueno, pues ahí sabemos que hay una diferente respuesta al proceso inflamatorio por parte de las mujeres y de los hombres, porque el cromosoma X codifica algunos de estos genes que están relacionados con la respuesta inflamatoria. Y también sabemos que los estrógenos incrementan la respuesta inmunitaria. Pero por otro lado, supongo que todos ya sabemos que la puerta de entrada del coronavirus en la célula es la enzima conversora de la angiotensina 2, la AC2. Y la AC2, el gen que codifica su expresión y su actividad, está localizado en el cromosoma X. Los varones, los hombres, tenemos un solo X. Luego, por lo tanto, somos homocigotos. Las mujeres tienen dos cromosomas X, pueden ser heterocigotas, y eso podría explicar en alguna medida por qué están más protegidas no solo de la severidad de la infección, sino también del hecho de que se pueda producir la infección. Y además hay algunas diferencias que tienen que ver con el sexo y con el género. Si nos centramos en el género, los comportamientos, el estilo de vida, las comorbilidades de hombres y mujeres son diferentes. Pero si nos centramos en el sexo, sabemos que hay una diferencia en cuanto a la actividad de las hormonas de las mujeres y de los hombres. Ya nos hemos referido al papel del cromosoma X previamente, pero si nos vamos a las hormonas, sabemos que el estradiol actúa o puede actuar como un protector de la enfermedad por COVID-19, la enfermedad por coronavirus. ¿Por qué? Porque a través de su unión a los diferentes tipos de receptores alfa y beta de estrógenos, que como sabemos todos ya, se expresan de forma diferente en diferentes tejidos, pero la consecuencia final es que hay un incremento de la respuesta inmunitaria, tanto humoral como celular, como respuesta a la actividad del estradiol que fabrica el folículo ovárico. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Un incremento en la producción de anticuerpos y un incremento en la actividad de los linfocitos T y beta que están implicados en la respuesta celular a la infección. Iñaki, perdona, Dime. ¿puedes poner en presentación total? A ver, así, vale. Aquí, ok. Perfecto. Thank you. Vale, pues ya está. ¿Cuál es el riesgo de padecer un tromboembolismo venoso? ¿Qué es lo que parece que puede limitarnos a prescribir anticonceptivos en mujeres con COVID o en riesgo de padecer COVID? De hecho, sabemos desde hace mucho tiempo que el uso de anticonceptivos hormonales combinados se asocia a un incremento del riesgo tromboembólico. No descubrimos nada nuevo, es decir, frente a no utilizar un anticonceptivo combinado y no estar embarazada, veis aquí los riesgos absolutos de tromboembolismos por cada 10.000 mujeres de año, que veis son superiores. Por lo tanto, no hay duda. Y utilizar un anticonceptivo hormonal combinado o terapia hormonal combinada o terapia de la menopausia con estrógenos incrementa el riesgo de tromboembolismo. ¿Por qué vía? Sabemos que para que se produzca una enfermedad tromboembólica, tríada de Virchow, aquí a la izquierda,
tiene que haber hipercoagulabilidad, éxtasis venoso y daño vascular. Los anticonceptivos actúan por la vía de la hipercoagulabilidad, incrementando el riesgo trombótico a través de la vía intrínseca de la coagulación, activando estos factores poco coagulantes, disminuyendo lo que tenéis en la diapositiva. Pero básicamente, el mensaje, el anticonceptivo incrementa el riesgo tromboembólico porque altera los factores procoagulantes de la coagulación a través de la vía intrínseca, genera un estado de hipercoagulabilidad. Las enfermas o los pacientes en general con COVID tienen más riesgo de tromboembolismo venoso. Lo sabemos. Hay autores que lo niegan, pero fijaros, yo no sé si veis aquí, esto es un metaanálisis publicado ayer en Lancet que dice que hay más riesgo de tromboembolismo y que, por lo tanto, hay más riesgo de fallecer por un tromboembolismo pulmonar cuando uno tiene COVID y tiene un tromboembolismo. Y los mecanismos son, pues bueno, daño alveolar difuso y microtrombos en las arterias pulmonares pequeñas. Ahora bien, ¿por qué este riesgo se asocia como los anticonceptivos a una alteración de la vía intrínseca de la coagulación? No, parece que no. He dicho que no, parece que no, porque hay que matizar que evidencias no hay muchas al respecto en general, ¿eh? Hay mucha publicación respecto a COVID, pero poca evidencia en general. Pero parece que este incremento del riesgo tromboembólico en pacientes con COVID se debe al estado proinflamatorio que se produce y a la tormenta de citoquinas que actúa sobre, no en la hipercoagulabilidad de la actividad de bichos, sino que actúa sobre la lesión del endotelio vascular. Esa tormenta de citoquinas parece que es la responsable de incrementar el riesgo de tromboembolismo. Y el 17-beta-estradiol, nuevamente, insisto, el que fabrica el folículo ovárico, sabemos que sobre el endotelio vascular tiene un efecto protector. ¿Cómo? Pues básicamente incrementando la síntesis y la actividad o la expresión del óxido nítrico, que tiene un efecto vasodilatador y disminuyendo la agregación plaquetaria. Por lo tanto, el 17-beta-estradiol sí que podría proteger de ese efecto devastador que puede tener la tormenta de citoquinas a nivel del endotelio vascular. Vamos al quid de la cuestión. ¿Podemos utilizar anticoncepción hormonal combinada con estrógenos en la pandemia por COVID-19? Pues hombre, si uno se plantea que los anticonceptivos combinados incrementan el riesgo de tromboembolismo y que la enfermedad por COVID-19 se asocia a un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, pues podría concluir que no. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el posicionamiento que hizo nuestra sociedad, la SEGO, junto con la EM y la Sociedad Española de Hemostasia, que nos decía, no pretendo que veamos este esquema, pero yo lo resumo, nos decía básicamente, en pacientes graves ingresadas, quitar el tratamiento con estrógeno, me da igual que sea anticoncepción hormonal combinada que terapia hormonal de la menopausia, quitar el estrógeno y poner un anticoagulante. Vale, pero esas mujeres generalmente yo lo he revisado en mi hospital, que teníamos antes de ayer, 97 pacientes ingresados, había 23 mujeres y de ellas una únicamente tenía menos de 50 años y precisamente no estaba utilizando anticoncepción hormonal combinada. Y respecto a la terapia hormonal de la menopausia, que os voy a contar, Francés, a ti y a Camil, sobre el porcentaje de uso. Es muy poco probable que en pacientes graves hospitalizadas tengamos que plantearnos si retiramos o no la terapia hormonal, porque probablemente la terapia hormonal de la menopausia probablemente no la estén utilizando. La EM y la SEGO nos dicen que pacientes que no están hospitalizadas con un COVID moderado, pues sería conveniente, en este recuadro está ahí, pues suspender el anticonceptivo oral combinado y utilizar un método de solo gestágeno o añadir un anticoagulante. Aquí tenéis cuál es el posicionamiento en mujeres perimenopáusicas utilizando anticonceptivo que son sospechosas de padecer la enfermedad, con síntomas leves, moderados, continuar el uso anticonceptivo o cambiar a un solo gestágeno y en mujeres que tengan otros riesgos. Y en mujeres con sintomatología respiratoria persistente, etcétera, suspender el anticonceptivo combinado y añadir tratamiento anticoagulante. Este fue el posicionamiento de la EM, que como sabréis probablemente ha generado bastante controversia, estamos en un congreso de controversias, y la primera fue esta carta al editor del grupo de Angelo Cagnacci, que decía, vale, estamos de acuerdo,
Y estas son las conclusiones de su carta. Y dice, ven, en la decisión de suspender la anticoncepción hormonal combinada se toma en consideración de una de las caras de la moneda, que es la actividad coagulante de los estrógenos exógenos, que ya hemos dicho que va a través de la vía intrínseca. En las pacientes con COVID-19 este efecto parece poco importante, puesto que el tromboembolismo parece desencadenarse por la masiva disrupción endotelial y activación de la vía extrínseca de la cascada de la coagulación, sin evidencias de que la activación de los factores de la coagulación por la vía intrínseca juegue un papel en estos tromboembolismos. ¿Qué vienen a decir con esto? Que es dudoso que se puedan aunar vía intrínseca y vía extrínseca para inducir un mayor riesgo de tromboembolismo. A la respuesta de esta carta que envió el grupo italiano, la Sociedad Italiana de Contracepción, el mismo grupo español que publicó las recomendaciones de la SEGO y de la EM, dijo, bueno, no, nosotros queríamos decir que hay que suspender la vía oral y limitarnos a utilizar vía transdérmica o vía vaginal. En el caso de estradiol para terapia hormonal de la posmenopausia, vía transdérmica, porque por vía vaginal no tenemos, ¿no? Más datos publicados o más opiniones, porque realmente no dejan de ser opiniones de grupos de expertos, nivel de evidencia bajo, ¿no? Depende qué escala utilicemos, pues la americana, pues nivel 3 de evidencia, pues, opiniones de grupos de expertos, ¿no? Esto es un editorial que publica el European Journal of Contraception, en el que concluyen diciendo, oiga, ellos hipotetizan, después de analizar lo que había disponible hasta ese momento, que esto está publicado en el mes de mayo, dicen que, bueno, que los estrógenos, en particular el estradiol, pero también quizá los estrógenos sintéticos como el estradiol, pueden proteger a las mujeres de las complicaciones más serias del COVID-19. Recuerdo, el estradiol activa la respuesta inmunitaria y hace que las mujeres tengan, a través de su acción, no acción sobre la enzima conversora de la angiotensina y la respuesta humoral y celular que inducen, hace que las mujeres tengan formas menos graves de COVID-19. Pero claro, os decía, son opiniones de expertos, evidencia muy poca. ¿Hay alguna evidencia sobre el efecto de los estrógenos en el desarrollo de la enfermedad? Pues yo solamente he encontrado una que os traigo aquí, que es un estudio publicado en el mes de junio de este año, en el que es un estudio caso control, vais a ver ahora los datos, en el que lo que hacen es analizar, investigar la relación entre las tasas de infección o tasas de enfermedad COVID-19 y el estatus menopáusico de las mujeres que participaron en este estudio, el uso de anticonceptivos hormonales combinados por vía oral y el uso de terapia hormonal de la menopausia. Y aquí tenéis un caso control con 251.000 mujeres. Ana Rosa hablaba antes de 100. De 100 en un ensayo clínico está muy bien, pero en un caso control con 251.000 está muy bien también. Mujeres premenopáusicas, de las que 52.400 eran usuarias de anticoncepción hormonal combinada por vía oral, definidas como casos. Y casi 200.000 no utilizaban este tipo de anticoncepción y fueron los controles. Y lo que hicieron fue analizar, en este caso control, de forma retrospectiva, cuántas mujeres del primer grupo tuvieron la enfermedad por COVID-19 y cuántas de las del segundo grupo. Y encontraron que el odds ratio, la probabilidad de padecer enfermedad por COVID-19 entre las mujeres que estaban utilizando anticoncepción hormonal combinada por vía oral era de 0,87, o sea, 13% menos probabilidades, con un intervalo de confianza que no incluía la unidad, por lo tanto, significativo. El único trabajo así, con cierto nivel de evidencia, 2, porque es un retrospectivo, lo que yo he podido encontrar. Más cosas que sabemos sobre el estradiol, los estrógenos y la COVID, pues este es un trabajo que desarrollan un grupo que, a pesar del nombre, son brasileños, que nos dicen, oigan ustedes, se sabe que el estradiol tiene un efecto protector sobre la función endotelial, del que ya hemos hablado, activa la generación de óxido nítrico y, por lo tanto, atenúa la vasoconstricción, que es la respuesta a la tormenta de citoquinas que decíamos, induce vasodilatación y en la vasculatura pulmonar
o vasodilatación en la vasculatura pulmonar. Y con esto voy a acabar, me quedan las conclusiones, pero básicamente decir que debemos de ser conscientes también que a día de hoy, ya no hablando de anticoncepción, ya no hablando de terapia hormonal de la menopausia, a día de hoy hay 2 ensayos clínicos registrados con tratamiento con estradiol en pacientes mujeres en uno de ellos, mujeres y hombres con COVID severo o grave. Son 2 ensayos clínicos en marcha, todavía uno de ellos, el primero, ahora en el mes de noviembre finalizaba ya el reclutamiento y se prevé que a primeros de año haya datos para poder concluir. Por lo tanto, el estradiol no parece que sea tan malo, a pesar de que pueda inducir un incremento del tromboembolismo para pacientes con COVID. Por lo tanto, actualmente, es decir, podemos utilizar anticoncepción hormonal combinada durante la pandemia en base, y esto es el principal conflicto de intereses, a las escasas evidencias disponibles. Apenas hay evidencias, son opiniones de expertos, ¿no? Tenemos 3 opciones. La primera es la de dejar de prescribir estrógenos y utilizar métodos de solo gestágenos. Sabiendo lo que sabemos sobre el papel que juegan los estrógenos en la respuesta inmunitaria y en reducir la severidad de la COVID, a mí personalmente no me parece la mejor opción. Si nos da mucho miedo el riesgo tromboembólico, tenemos la opción de utilizar bajas dosis de tinestradiol por una vía que no sea oral, y en este caso vaginal, porque la vía transdérmica del tinestradiol ya nos enseñó en su día que incrementaba más que la vía oral y la vía vaginal el riesgo de tromboembolismo. Y por último también, si el tinestradiol, por ser un estrógeno sintético, nos da miedo poder utilizar, pues tenemos la opción de utilizar 17 beta o estradiol valerato en lugar de tinestradiol. Pero al final, la conclusión y el mensaje es, yo creo en base, insisto, a las escasas evidencias disponibles, que podemos seguir utilizando anticoncepción hormonal combinada a pesar de la pandemia. Muchas gracias.